Hermanos, vamos a continuar y esta vez es el último sermón de la primera carta del apóstol Pedro a las iglesias de la dispersión y vamos a hablar de los 3 últimos versículos de la escritura de este libro, el capítulo 5, desde el versículo 12 hasta el versículo 14. Y dice así: por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan. Saludaos unos a otros con ósculo de amor. Paz sea con todos vosotros los que estáis en Jesucristo. Amén. Vamos a orar. Padre bueno, oramos otra vez y esta vez, Señor, venimos para hablar de las Escrituras, para que la Escritura, como siempre, inspirada, inerrante, Señor, el día de hoy nos pueda hablar, iluminar nuestro corazón y así poder nosotros entender tu palabra. Te damos gracias, Señor, y edifícanos, Señor, así como es tu propósito, Señor, con tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, este es el último sermón de esta serie, pero vamos a exponer un sermón que hable de todo el libro de Pedro, como un resumen, en el día del reporte de las misiones, o sea, el día 28 de este mes. Pero este es el último sermón que vamos a hablar de este libro, de la primera carta del apóstol Pedro. Y él está hablando y está diciendo que describe que Silvano, la iglesia de Roma, y Marcos, que está con él, están saludando a los dispersos y les está diciendo que vivirán en amor y en paz en el Señor Jesucristo. En otras palabras, estos 3 versículos están hablando acerca de que Dios usa a los creyentes para animar a otros creyentes y los elige y quiere que vivan en comunión unos con otros. Esa es la idea central de estos 3 versículos. La palabra del Señor, como es inerrante, como es la revelación de Dios, siempre presenta ideas completas cuando se toma un pasaje como este. Y tiene una idea central. Y como estamos llegando a la finalización de la exposición de esta carta, hemos visto inicialmente que el que escribe es el apóstol Pedro. Pedro ha sido llamado por el Señor y vive con el Señor Jesucristo y hace su confesión de que Jesús es el Hijo de Dios. Hemos visto también cómo el apóstol Pedro fue transformado de una vida que él llevaba y fue convertido de pescador a pescador de hombres. Y cuando escribe ahora esta su carta, el apóstol Pedro ha madurado tremendamente en su vida. Porque desde el encuentro inicial que tuvo con el Señor Jesucristo, hasta el momento en que escribe esta carta, ha pasado mucho en su vida, ha madurado mucho. Y es por eso que él ahora anima a los creyentes de la dispersión, escribiéndoles esta carta de estas provincias romanas, y quiere que ellos, en el medio del sufrimiento y la persecución, ellos puedan tener todavía la paz y el amor del Señor. Y ahora se despide, y al despedirse está animando a los hermanos a la comunión. Al despedirse, él está animando que tengan los hermanos compañerismo. Por eso el versículo 12 dice: por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. Silvano, por lo que escribe el apóstol Pedro, era un amanuense, era una persona que alguien le dictaba y él escribía. Entonces, el rol de Silvano era un amanuense. En nuestra cultura latinoamericana también han habido amanuenses. No sé cuántos de ustedes han podido ver todavía, y yo he alcanzado a ver todavía amanuenses en tiempos de antes. Algunas personas no podían escribir y tenían un amanuense y había alguien que escribía las cartas para esta persona. Es más, en tiempos un poquito más modernos, tenían máquinas de escribir y se sentaban en las plazas en Latinoamérica o en las esquinas y alguien podía mandar una carta a otro y esa persona transcribía en una máquina de escribir. Eso es bien antiguo. Ustedes dirán, el pastor es bastante antiguo. No más.
Conocí desde las computadoras, desde aquellas que se utilizan tarjetas para programar, hasta los modernos teléfonos del día de hoy inteligentes. Conozco toda la cadena, ya pueden ver de qué generación soy. Dios usa a los creyentes para animar a otros creyentes en su vida cristiana. De esto está hablando el versículo 12. O sea que el apóstol Pablo dictaba y Silvano escribía. Me puedo imaginar cómo ha sido ese proceso de dictado. Probablemente Silvano repetía lo que estaba escribiendo el apóstol Pablo y le decía, esto estoy escribiendo. Y seguramente el apóstol Pablo otra vez corregía y decía, esto quiero que se diga. Por eso dice, estoy escribiendo por medio de Silvano, dice. Estoy escribiendo por medio de él. ¿A quién dice tengo? Por hermano fiel. Aparentemente aquí el apóstol Pablo ya había muerto y por tanto Silas, que es Silvano también, ahora se va a trabajar con el apóstol Pedro. Y aquí Pedro describe a Silas como su hermano fiel. Hermanos, y esto nos hace pensar también en la obra del Señor y en nuestra propia vida diaria. El ministerio, hermanos, se hace con hermanos y hermanas que son fieles. Yo no sé cuántos de ustedes o cuántos líderes o cuántos pastores pueden describir a aquellos que les colaboran en el ministerio como hermanos fieles, así como el apóstol Pedro describe a Silvano, aquel amanuense que le sirve para escribir esta carta a los hermanos dispersos en las 5 provincias romanas. Hermano fiel. ¿Cuántos de nosotros podemos ser descritos como Pedro describe a Silvano como hermano fiel? Aquí no dice mi hermano on and off, ¿no? No dice mi hermano de domingo en cuando. Dice mi hermano fiel. Es una exhortación interesante para nosotros, hermanos. ¿Cuán fiel usted es en el ministerio? ¿Cuán fiel usted es en el servicio? ¿O aparece alguna cosa y la fidelidad desaparece? Esto pasa a veces en las vacaciones, ¿verdad? No han programado una vacación y de pronto se acuerdan que quieren ir a un lugar y bueno, todas las cosas tienen que cambiar por la vacación de uno. Creo que no. Creo que deberíamos de ser fieles al Señor. Y así es el ministerio del Señor. Se hace con hermanos y hermanas fieles a Dios y de eso le damos gracias al Señor en este ministerio, porque hay muchos hermanos y hermanas fieles a Dios. En palabras modernas podemos decir, hermanos consistentes en la fe, que cuando dicen voy a estar, están. Cuando dicen voy a servir, sirven. Que no están necesitando invitación especial para hacerles recuerdo que tienen que ser fieles o consistentes. Dice, os he escrito, dice brevemente, dice Pedro, los he escrito brevemente, amonestándoos y testificando. Parece que el apóstol Pedro escribe esta parte con su propia letra, porque Silvano era su amanuense. Pero esta parte dice, os he escrito, dice brevemente. Parece que él agarra la pluma y ahora esta parte escribe de su propio puño y letra, decimos en español. Y entonces está mostrando el objetivo que tenía el apóstol Pedro al escribir esta carta. Dice, os he escrito, y dice brevemente, ¿para qué? Para amonestaros y testificando. Esa es la razón de esta carta. Imagínense, estos hermanos están en las 5 provincias romanas. Muchos de ellos han escapado de Jerusalén. Y como vamos a ver después, Pedro está en Roma. Y desde Roma está escribiendo a estas 5 provincias. Estos hermanos han escapado de la persecución. Algunos siguen en persecución. Ya el emperador romano, Nerón, está empezando a perseguir a la iglesia. Y viven en una sociedad adversa donde a nadie le cae bien que sean cristianos. Y mire lo que dice Pedro. Les escribo a través de Silvano. ¿Para qué? Para amonestarlos. ¿Qué le pasa a Pedro? Estoy sufriendo persecución, la sociedad me es adversa. Ahora Pedro me escribe para amonestarme y testificarme. ¿A quién le gusta que le amonesten? Cuando todas las circunstancias están adversas a él. Pero Pedro les escribe para amonestarlos. En otras palabras, lo que está queriendo es animarles en tiempos difíciles, que ellos sigan firmes en su fe, que a pesar de la presión que existe de la sociedad y la persecución, Pedro quiere animarles, amonestándoles y testificándoles
de que ellos están en la verdadera gracia de Dios. ¿Cuándo dicen amén? O sea que cuando estamos pasando momentos difíciles en nuestras vidas, a veces necesitamos amonestación con el fin de plantarnos firmes en nuestra fe. Porque cuando pasamos momentos difíciles en nuestras vidas, lo primero que a veces queremos hacer es negar nuestra fe. Nos queremos olvidar de Dios, nos queremos olvidar de nuestras convicciones cristianas y queremos obrar conforme a nuestro propio propósito de lo que nosotros pensamos y hacemos. Pero aquí Pedro está diciendo, les escribo para amonestarles, hermanos, que el sufrimiento no es pretexto para negar a Cristo, que el sufrimiento, la situación adversa, no es pretexto para que usted niegue sus convicciones y la fe en el Señor Jesús. Y esta es la razón de esta carta. En tiempos difíciles, hermanos, necesitamos amonestación para no cometer errores. Y aunque estos hermanos estaban sufriendo por causa de su fe, todavía necesitaban amonestación. Así que no se moleste cuando alguien le amonesta en tiempos difíciles. Y esto es lo que realmente hacemos. Cuando alguien pasa un momento difícil, le decimos, hermano, no sea que por la prueba usted decline en su fe. Sea firme. Esto es lo que Pedro está haciendo. Dice que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. Está diciendo, los escribo brevemente, amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. Que a pesar de las circunstancias difíciles y en medio de una sociedad adversa y en persecución, todavía pueden ver la gracia de Dios. Eso está diciendo Pedro. No importa cuán adversas sean las circunstancias, no importa cuánta presión haya de la sociedad, está diciendo, estoy escribiéndoles para amonestaros y testificaros de la verdadera gracia de Dios, que todavía van a ver la gracia de Dios, o sea, su favor inmerecido. Esta gracia de Dios en la cual estáis, dice, esta es la vida cristiana. Está diciendo Pedro, estoy afirmándoles que lo que están viviendo, esa es la verdadera vida cristiana. Aunque en padecimiento, pero en la gracia de Dios. Aunque en sufrimiento, pero en la gracia de Dios. Aunque en situación difícil, pero en la gracia que significa el favor inmerecido de Dios. Pedro aquí no está hablando de que todo te va a ir bien en tu vida desde que vienes a la fe cristiana. Eso no está diciendo Pedro. No es así. En la vida cristiana vamos a tener dificultades justamente porque somos firmes en nuestras convicciones. En realidad Pedro está diciendo, vas a tener dificultad. Y esta es la gracia en la que estás viviendo. Esa es la vida normal cristiana. Luchas contra las adversidades, pero a pesar de las adversidades te afirmo que estás en el favor inmerecido de Dios. Que cada día que vives, recibes el favor inmerecido de Dios. Y por eso estoy escribiéndoles para amonestaros y para testificaros de que lo que están viviendo es lo correcto que se debe vivir la vida cristiana. Es lo que está diciendo Pedro, y está hablando de su experiencia. Porque cuando él ya escribe esta carta, él ha pasado diversos tipos de experiencias donde él ha tenido que sufrir también. Yo creo que a la mente de Pedro venían aquellas enseñanzas del maestro cuando le decía, en este mundo tendréis aflicción. Pero no se preocupen, yo he vencido al mundo. Se estaba refiriendo a la esperanza que viene en el futuro. Que cuando Él venga y estemos en su reino, vamos a estar con Él. Y Pedro también plantea en varias partes de su carta, donde dice que es mejor que padezcamos en este breve tiempo que tenemos aquí en la tierra, a que estar toda la eternidad alejados de Dios. Y Él hace una comparación. En el infierno sí se sufre eternamente, pero en la tierra se sufre, pero por corto tiempo. Así que viendo esa perspectiva eterna y temporal, lo que sufras, sufrí en el amor del Señor, aceptando la soberanía de Dios. Pedro no está prometiendo a los cristianos que no sufrirán más, sino al contrario, les dice que esa es la forma de la vida cristiana. A veces hay adversidad, pero en esa adversidad hay la gracia de Dios, el favor inmerecido de Dios. Hermanos, ¿cómo es su vida cristiana? ¿Hay adversidad en su vida? ¿Hay dificultades en su vida? ¿Está experimentando el favor de Dios? La pregunta es, ¿se da cuenta que usted experimenta diariamente la gracia de Dios? A veces, hermanos, vivimos tan distraídos que no nos damos cuenta que el favor de Dios está con nosotros diariamente.
Y muchos dicen, yo no tengo de qué orar. Claro, no tienes de qué orar porque no le pones atención a lo que Dios hace en ti todos los días. No tengo de qué agradecer, claro, no te das cuenta porque no le pones atención, lo tomas por hecho, lo que Dios te da, el trabajo que tú tienes, la familia que tú tienes, el hecho de que estás aquí en los Estados Unidos, lo das por hecho y por tanto crees que no tienes de qué agradecer. Más bien eso suena a ingratitud. ¿Cómo es tu vida cristiana? ¿Es adversa? ¿Experimentas el favor de Dios? Pedro dice que aunque sea difícil tu vida, siempre vas a experimentar el favor de Dios. Solo el hecho que estés respirando, ya estás experimentando el favor inmerecido de Dios. Por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. Pedro escribe a través de Silvano, a quien considera su hermano fiel para animarles en lo que están viviendo, que lo que están viviendo es la verdadera vida cristiana. Dios usó a sus hijos como Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, y Silvano para escribir, para afirmarles que estaban en la vida cristiana verdadera. Y hermanos, podemos decir que Dios usa a los creyentes para animar a otros creyentes en su vida cristiana. ¿Verdad, hermanos? Aquí Pedro está animando a otros creyentes para que continúen a otros creyentes en su vida cristiana. No dice aquí que Pedro desanima. Hay algunos que son especialistas en desanimar, ¿no? Pero ese no es el rol del creyente. Dese cuenta, cuando alguien le quiere desanimar de la vida cristiana, no lo escuche. No lo escuche. Como decía un amigo, a palabras infecciosas, oídos penicilínicos. Vacúnese. Vacúnese. Aquí los creyentes animan a otros creyentes en la vida cristiana, no desaniman. El que te viene a desanimar no te está hablando por el Señor. Cualquier cosa que te diga y te está desanimando del camino del Señor, no está hablando por el Señor. El versículo 13 dice, la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos mi hijo os saludan. Aquí podemos ver que Dios elige a quienes estarán en la iglesia en todos los lugares. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros. Algunos han llegado a pensar que se refiere que Pedro está escribiendo desde Babilonia, desde las orillas del río Éufrates. Pero no es así, se está refiriendo como Babilonia a Roma. Por tanto, Pedro está escribiendo desde Roma. Y se puede ver cómo se dice Roma, Babilonia se dice a Roma en Apocalipsis 17, 1 al 9. Y además, él solían referirse en ese tiempo a Roma como Babilonia. Uno, por la forma en que se protegían tal vez de la carta, si iba a ser leída por un oficial romano, no podían darse cuenta de qué lugar estaban escribiendo la carta. Aquí el apóstol está hablando de que la iglesia de Roma fueron elegidos lo mismo que los hermanos de la dispersión. Dice, los elegidos, dice acá. Está hablando acerca de la iglesia que está en Babilonia elegida. Está diciendo que los hermanos de Roma habían sido elegidos lo mismo que los hermanos de la dispersión, de donde se habla en el capítulo 1, versículo 2, donde dice, elegidos según la presciencia de Dios, Padre en santificación del Espíritu. Aquí está diciendo Pedro, los hermanos que mandan esta carta conmigo, los que están conmigo mandan saludos, y Marcos también, que son elegidos por el Señor, a los otros elegidos que están en las 5 provincias romanas. Vemos que los creyentes de las 5 provincias romanas también han sido elegidos por Dios por su presciencia, por su preconocimiento, pero esto no quiere decir que Dios vio en el pasillo del tiempo y quienes van a creer en Él y a Él los elige. Eso no quiere decir eso, sino que Él los elige no porque hayan hecho ningún mérito, sino solamente por su gracia nos elige el Señor. Y aquí está hablando, inicia la carta con el tema de la elección y cierra la carta con el tema de la elección también. Y les está consolando con esto, les está animando con esto, de que Dios los había elegido a estos hermanos, tanto a los que estaban en Roma como también a los que estaban en la dispersión. Y ellos les mandan saludos. Y se ve también que después
que el Padre elige es porque quiere que el Espíritu Santo ahora guíe sus vidas, porque los convence para seguir al Señor. Y dice, y Marcos, mi hijo, os saludan. También menciona a Marcos, y este es Juan Marcos, de Hechos capítulo 12, versículo 12, y iban en este versículo a la casa de la madre de Marcos, que es María, donde la iglesia primitiva se reunía, y era pariente de Bernabé, como está en Colosenses 4:10, y este es el que en el primer viaje misionero no quiso continuar adelante en Hechos 12:25. Al decir mi hijo, no se está refiriendo a un parentesco físico, sino a un parentesco espiritual. Ya había pasado mucho tiempo, parece que Pablo ya había muerto. Marcos es el que no quiso ir con el apóstol Pablo en el primer viaje misionero. No quiso ir, se volvió a su casa. No se sabe si tuvo miedo, parece que tuvo miedo, porque habían muchos asaltantes en el lugar donde iba a continuar el viaje misionero, habían muchos ladrones, y parece que él no quería pasar por allá, aparentemente era tierno y joven, sin experiencia. Así que Pablo en el siguiente viaje misionero no lo quiere llevar. Sin embargo, Pedro tenía estrecha relación con Marcos, y se dice que el Evangelio según San Marcos es la versión del apóstol Pedro del Evangelio. Pues este mismo Marcos, escribe el Evangelio según San Marcos, para que ustedes vean la conexión que había entre Pedro y Marcos. Y ahora está diciendo a los hermanos de la dispersión, la iglesia de Babilonia, de Roma, les manda a ustedes saludos juntamente con Marcos. Al decir Marcos hay una historia grande detrás de eso. Los saluda a ustedes, los saludan. Y aquí no se está refiriendo a Marcos como su hijo físico, se está refiriendo como su hijo espiritual. Esta es otra gran lección, hermano. ¿Tiene usted hijos espirituales? ¿Tiene usted personas a las que usted edifica en la palabra de Dios? ¿Tiene usted a alguien al cual usted ha evangelizado y le ha ayudado a crecer en su vida cristiana? Y esto está diciendo aquí Pedro, a Marcos, mi hijo. ¿De cuántos tú puedes decir mi hijo espiritual? ¿De cuántos tú puedes decir a los cuales has guiado los pies del Señor y has permitido y les has ayudado a que crezcan en la vida cristiana y aprendan la vida cristiana? ¿A quienes has guiado al Señor desde que le has comprado su Nuevo Testamento, su Biblia, y le has ayudado a aprender la palabra del Señor, la sana doctrina? ¿Cuántos puedes decir que son tus hijos? Muchos crecen huérfanos espiritualmente, hermanos. No hay padres espirituales. Y tal vez esta es una exhortación a todos los creyentes, que aprendamos a ser padres espirituales para que un día, como el apóstol Pedro, podamos afirmar, este es mi hijo espiritual. ¿Has visto qué maduro? ¿Cómo toma las decisiones? ¿Has visto qué madura? Mira cómo sirve al Señor. Y por eso Pedro podía decir, Marcos, mi hijo, a los elegidos. También es un elegido. La iglesia de Roma y Marcos, discípulo de Pedro, envían saludos a los hermanos de la dispersión. Dios elige a la iglesia y a los creyentes en particular, porque cuando usa la palabra elección aquí, refiriéndose a la iglesia de Roma, y también elección refiriéndose a los creyentes, está hablando de que una elección corporativa primero y luego también una elección personal que hace Dios. Y podemos decir que Dios elige a quienes estarán en la iglesia y en todos los lugares. O sea, nosotros no nos elegimos, es lo interesante. No es cuestión de decir hoy desde el domingo yo voy a asistir a Emmanuel Bible Church o a Hispanos en Cristo. Bueno, ya soy de la iglesia. No es así que funciona. Quienes están en la iglesia del Señor son aquellos a los cuales Dios ha llamado. Si Dios le ha llamado, le ha mandado de su Espíritu Santo para convencerle de que Cristo es el camino, la verdad y la vida, y el que cree en Él tiene el perdón de pecados. Y cuando viene ese convencimiento a su corazón, entonces le queda la opción de decidir de aceptarlo o no aceptar en su vida, de entregarle o no entregarle su vida. Por tanto, la elección que Dios hace de las personas le lleva a una decisión a la persona de aceptar o no aceptar la gracia de Dios. O sea, uno no puede venir y decir, yo soy de la iglesia del Señor. Tendrá que haber sido llamado por el Señor, convencido por el Espíritu Santo y haber tomado su libre decisión de ser un hijo de Dios. Y eso está diciendo aquí la Escritura, que
Pedro está diciendo que empieza su carta con los elegidos y está acabando su carta con los elegidos, porque Dios elige a quienes estarán dentro de la iglesia del Señor. Porque aquel día dice el Señor Jesús, que vendrán muchos delante de mí, dice, ¿no? Y dirán, en tu nombre he hecho milagros, en tu nombre he hecho esto y el tal y el cual. Y el Señor dirá, no os conozco, apartaos de mí. Qué palabras más fuertes, hermano. Porque a quienes llama Dios vas a conocer, a quienes Dios no llamó, no los vas a conocer. Por eso, si Dios te ha llamado para que seas su hijo, tienes que tomar la decisión personal de entregarle tu vida al Señor Jesucristo. No hay quien te lo pueda decidir. Tú tienes que decidir seguir al Señor Jesucristo. Y eso es lo que Pedro aquí está enfatizando. Los que son de la iglesia son aquellos que han sido llamados por el Señor. Pero muchos dirán, pero yo, pastor, soy miembro de la iglesia. Puede ser. Pero no tiene que estar solamente tu nombre en los libros de la iglesia, sino en el libro de la vida, donde Dios anota los nombres de aquellos que va a llamar al último, cuando suene la trompeta final y llame. Esos son los nombres de aquellos que van a entrar a la presencia del Señor. Versículo 14. Saludaos unos a otros con ósculo de amor. Paz sea con todos vosotros los que estáis en Jesucristo. Amén. Aquí el apóstol Pedro está diciendo que Dios quiere que los elegidos vivan en comunión. Por eso habla de dos palabras claves, de amor y de paz. Saludaos unos a otros con ósculo de amor. Estas son las últimas palabras del apóstol y les recomienda saludarse con ósculo de amor. Esto podemos entender más fácilmente nosotros de la cultura latina porque siempre nos saludamos con un beso, ¿verdad? Eso es un ósculo de amor, es un beso santo. Eso significa, ¿no? En algunos países te besan por las dos mejillas, ¿no? Pues a veces nos quedamos medio en la mitad, ¿no? Hay que preguntar de qué país eres, ¿no? Y en otros países se besan varón y mujer también, como en Argentina y Uruguay. Así que, bueno, pero aquí está recomendando que nos saludemos con ósculo de amor. Ahora, esto era en la cultura. Algunos países no se saludan así. Está bien, pero esto solamente era para mostrar. En otras palabras está diciendo, muestren su afecto de alguna manera. Y en este caso está hablando a través del ósculo del amor, o sea, del beso santo. Ese era un beso en la mejilla y nosotros entendemos bien por nuestra cultura. Esto también es muestra de comunión entre los hermanos. Era una muestra de amor cristiano. Eso era. Por eso cuando Judas le entrega al Señor, lo besa al Señor, pero evidentemente no tenía comunión con el Señor. Pues ese tipo de besos no tiene que haber en la iglesia del Señor. Paz sea con todos vosotros los que estáis en Jesucristo. Amén. El apóstol afirma que tienen paz aquellos que están en el Señor Jesucristo. Hace esta afirmación a pesar de saber que ellos están en una situación adversa en la sociedad y también de posible persecución. Pero el apóstol Pablo tenía la expectación de que tuvieran la paz de Dios y la paz que viene de la confianza que se tiene en un Dios soberano. Y el versículo dice, saludaos unos a otros con ósculo de amor, para paz sea con todos vosotros, los que estáis en Jesucristo. Amén. Los creyentes se saludan en amor y tienen la paz por medio del Señor Jesucristo. Dios quiere que el amor y la paz esté presente en la iglesia. Dios quiere que los elegidos vivan en comunión. Eso quiere Dios. Si tú eres de la iglesia del Señor, si tú has sido llamado por el Señor para ser parte de su iglesia, vas a vivir en comunión con el resto de los hermanos. Eso quiere decir que vas a vivir en compañerismo con el resto de los hermanos. No va a haber nada que te separe del resto de los hermanos. Puedes mirar a todos a los ojos y en amor, como está recomendando aquí el apóstol Pedro. Entonces, el apóstol Pedro en estos 3 versículos está diciendo que escribe por conducto de Timoteo para amonestarlos y testificar que están en la fe verdadera. La iglesia elegida de Babilonia, Roma y Marcos los saludan y ellos también se saludarán en amor y paz. Pedro escribe mediante Silvano a la iglesia y la iglesia de Roma y Marcos saludan a los dispersos y estos vivirán en amor y paz en el Señor Jesucristo.
Y Dios usa a sus hijos para afirmar a otros de sus hijos porque son elegidos para que vivan en amor y paz. Dios usa a los creyentes para animar a otros creyentes y los elige y quiere que vivan en comunión unos con otros. Por eso el título de este tema es Animando a la comunión. Y esto es lo que finalmente está haciendo el apóstol Pedro. Está animando a los dispersos de las 5 provincias romanas que están sufriendo, que vivan en comunión, porque a través de la comunión van a poder enfrentar a una sociedad adversa y a un Estado que está empezando a perseguirlos. Animando a la comunión. Y esto es lo que el Señor quiere también de nosotros, que nosotros vivamos en comunión y en compañerismo como hijos del Señor, porque esto se tiene a través del Señor Jesucristo. Y estas son las últimas palabras del apóstol Pedro cuando se dirige a estos hermanos de la dispersión, y seguramente cuando los hermanos han leído esta carta han podido ser fortalecidos en aquella situación tan difícil que estaban viviendo. Vamos a orar. Te damos gracias, Padre, por tu palabra el día de hoy, y gracias, Señor, por la Escritura que nos habla, Señor, acerca de las necesidades que tenemos en nuestro corazón. Y ahora podemos ver cómo el apóstol Pedro anima a los hermanos de la dispersión y a la vez nos anima a nosotros, Señor, que vivimos en este lugar para continuar la vida cristiana a pesar de las dificultades que pueda presentar nuestra vida o de las circunstancias difíciles que estuviésemos viviendo. Pero el apóstol Pedro nos amonesta, Señor, y además nos testifica de que aquellos que tienen adversidades en su vida cristiana, y aunque no todas las cosas están bien, nos afirma que vivimos en la gracia que debe ser, en la gracia de vida que tú das. Gracias te damos en este momento, Señor, y fortalece la congregación, fortalece a cada hermano. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, te damos gracias. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos, y voy a animarlos, así como el apóstol Pedro, que esta semana caminen animados, que esta semana animen a otro hermano. Si encuentra un hermano en su camino, o usted agarre el teléfono y llámele para animarle que otra vez venga a la congregación, que otra vez se una con nosotros y que no venga solamente por un domingo o 2 domingos. Anímele que sea fiel, para que así como Pedro dice, alguien pueda decir, mi hermano es fiel, fiel al Señor y fiel también a su iglesia. Así que con estas palabras, hermano, le animo a que camine en el nombre del Señor. Pueden darse un abrazo de paz, un saludo, hermanos. Que el Señor les bendiga.